Hola, ¿qué tal? Hoy día estamos en un capítulo más de Conexus. Conexus es esta iniciativa de Nexus Legal que busca hacer entendible el derecho, entenderla en su contexto, no tan solo en su lado normativo, unirla con la sociedad, con el conocimiento, con el saber en general. Y hoy día tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Andrés Palomino Guerra. Él es un abogado con amplia experiencia en el campo empresarial, laboral e institucional. Eh, con él exploraremos estos campos. Él actualmente pertenece a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, él es asesor legal, me dará la corrección específica y tenemos hoy día el gusto de contar con él. Doctor, qué gusto contar con su presencia. Nelson, qué gusto también ver tu equipo, ver tu persona y bueno, estas iniciativas muy saludables para la sociedad jurídica y la vallecana, ¿no? Genial. Doctor, hablábamos en el backstage sobre el abogado, ¿no? El abogado en su percepción tan lejana de que es un hombre picapleitos, que tan solo vive entre el conflicto, que en vez de resolver alguna circunstancia, la hace más compleja, ¿no? ¿Cómo, doctor, ha visto en este tiempo, en su experiencia, que ha ido el abogado mutando, migrando? ¿Cómo es que se ha ido adaptando a esta nueva coyuntura, a esta nueva exigencia para el profesional, ¿no? Y Nelson, obviamente el tema de la IA va a cambiar muchas cosas, va a desaparecer muchas especialidades. Considero que el abogado, hace un momento dijiste una frase en backstage, el abogado humanista va a sobrevivir, ¿no? Porque va a tener que llegar al cliente, va a tener que llegar a esa persona y el cliente se va a identificar con ese abogado. Y eso sí van a desaparecer mucho también. Los abogados considero que hoy en día no hacen casi labor de resolver problemas, están buscando los pleitos, que es muchas veces necesario para algunos que puedan tener el juicio para seguir. Pero considero que tenemos que buscar soluciones, aunque eso pueda costarle quizás la parte económica al abogado, pero tiene que buscar las soluciones Ujú. y va a avanzar para mi criterio. No, es un cambio hasta casi natural, ¿no? Se habla ahora mucho de compliance, por ejemplo, ¿cierto? De que en realidad son políticas de cumplimiento y eso se ha extendido mucho, por ejemplo, y en primera experiencia el tema penal, ¿cierto? De donde se ha sacado para organizaciones, luego ha ido mucho al tema laboral. Sunafil lo que hace es políticas de cumplimientos en concreto, ¿sí? Y esto ha avanzado incluso para las universidades con licenciamientos, ¿no? Entonces, hay un vuelco importante del abogado hacia la parte preventiva, ¿no? Del conflicto. Es evidente que va a suceder esto, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo viste esta perspectiva? Estamos viviendo aparte de lo que tú dices del compliance, eso viene acompañado también de la gobernanza. O sea, Ujú, bueno, la pregunta será, ¿qué es gobernanza? Dirán algunos, ¿no? La gobernanza es cómo desarrollar una organización cumpliendo las normas. Se están incomodando algunos, pero hoy en día el tema calidad tiene que estar por escrito todo, lo que es gobernanza tiene que estar por escrito todo ujú, para que no diga que el criterio de cada uno es un criterio a su disposición y muchas veces la filosofía al estar escrita conlleva a un mejor servicio. El abogado tiene que aprender gobernanza, compliance, servicio de calidad y el IA utilizarlo para mejorarlo, no para que te haga el trabajo. Ese es un error que se está viendo. Creo que los abogados que tienen un equipo de trabajo están comenzando a prever que la inteligencia artificial lo están usando no para una ventaja, sino para una desventaja para su crecimiento profesional. Eso es lo que yo percibo, ¿no? sí, sí, en efecto se ve por allí. Justo estaba conversando hace un rato con César Torres, él es contador, él es muy bueno en su oficio. Y él tenía este tema duro, ¿no? De, oye, la formalidad en el Perú es difícil y la formalidad se ve de cara también al servicio, por ejemplo, de los profesionales contables, financieros y también para los legales, ¿no? Porque vamos, en un mercado donde la informalidad es tan alta, 76, 72% según algunas cifras, el tema legal no parece una oportunidad, parece más bien un costo, ¿no? Un costo sin sentido. eh, Desde su lectura empresarial, laboral, institucional
profesional, por qué tendría algún sentido? ¿Qué beneficio lo ve en que una empresa adopte estas políticas de formalización, de cumplimiento, de gobernanza? Eh, Hablar de formalidad, pues, es un tema bastante, eh, bueno, hablar de eso es desde varias perspectivas, ¿no? No es la solución netamente laboral, es económica, Ujú, sociológica, pero si nos enfocamos solamente en la Lambayeque y de eso, la Lambayeque ha crecido bastante con respecto a la formalidad. No olvidemos que el sector Jayaca, Íllimo, Motupe, ujú. Olmos, los trabajadores están formalizados. Hay más de 60.000 puestos de trabajo que colateralmente están conllevando beneficios. O sea, nosotros de informalidad podríamos decir que hemos dado un salto a la formalidad Con la agroexportación. con la agroexportación y con lo que se viene, obviamente. Es un problema, obviamente va a ser un problema, pero esa es una solución a nivel general, ¿no? Recordemos que Chile también tiene alta informalidad, Argentina tiene alta informalidad, pero su crecimiento, No, no, eh, Chile la cifra es 30% de informalidad, ¿eh? pero, 70% formal, es otra lectura. pero por esa razón quizás está en el OCDE, Claro. ¿no? Por esa razón. Pero no olvidemos que Argentina tiene bastante informalidad, pero tiene bastante producción, porque muchas veces lo poco formal genera bastante producción, lo poco Ujú. formal, ¿no? Pero la cifra del 30% también es elevada y eso, si lo consideramos con versus los países de Europa, de los de Asia, es bastante elevada, ¿no? Ujú. Bueno, Eh, entonces, es ¿por discutir ese dónde, tema. por dónde iniciar? ¿Cuál es el Eh, beneficio concreto de formalizar? O sea, ah, de- de- nos toca de frente a un, no sé, a un cliente, a una persona que nos dé la pregunta, doctor Palomino, por qué debo formalizar? ¿Por qué debo gastar en formalizar mi empresa? Si finalmente sin pagar impuestos me va bien, sin obvia- tener una estructura legal. Obviamente la formalización, como es un paso importante para costos operativos que va a tener la empresa, muchas veces siempre ha sido una buena salida, cosa que hay muchos proyectos, es que el mismo Estado garantice una especie de tiempo, 3 años por ejemplo, en apoyar a una microempresa para que sienta lo que es una formalidad. Pasado 3 años, dejarle a la empresa que camine sola para poder avanzar en una formalidad. No tenemos costumbres, no olvidemos que en los años 70 y 80, Ujú. en el año 70, en la década de 70 y 80, los que van a escuchar este programa, se van a dar cuenta que todo el mundo estaba en la formalidad porque el Estado colaboraba mucho con el tema de la seguridad social. En ese entonces, Uf, pero ¿qué apoyaba, tal tema? pero apoyaba mucho. Hoy en día No, le deja al empleador y al trabajador. y eso fue el tema del inicio del colapso en los 80 con Belaúnde y con Alan García, ¿no? Porque Eh, subvencionaba la seguridad social el Estado. lo que pasa es que veníamos de una política del bienestar. Recuerda que en Europa y Estados Unidos, antes de las políticas neoliberalistas, se aplicaban la teoría del bienestar, que tiene algo positivo, porque no olvidemos que los países europeos tienen un factor que se llama mucho lo que es la solidaridad. Ujú. Los países que tienen más la codicia, que suelen ser los americanos, no van por la solidaridad. Y ese tipo de mundo hemos implantado nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Quizás mal, porque si pensáramos en un poco de solidaridad en el tema de responsabilidad social como Estado, se avanzaría un poco más en el tema de justicia, de equidad. Justo, o sea, el tema del FP, por ejemplo, que es un tema que de cuando en vez no, no está empolvado, solamente se abre. O sea, nunca está cerrado ese tema. Eh, bueno, ahora el sistema es contributivo, ¿cierto? Y se ha pensado en una reforma para hacerlo solidario. Es decir, dicho en simple, el trabajador pone su parte y el Estado pone su parte, ¿cierto? Eso más o menos se está pensando y ese es el modelo anterior a los 80, ¿no? En realidad, hasta el 93, cuando se cambiaron ese tema de las FP. En esa lectura, doctor, el Estado debería, es un deber ser, es un tema paradójico, debería promover la formalización, pero resulta con sentido que se traslade el costo a las empresas, a los empleadores, en un lugar, en un país donde la producción, donde los márgenes son tan asimilados, son tan cortos, donde la producción secundaria, terciaria es tan acotada. Nuestra constitución nos apoya con tres tipos de sistema de pensiones. A veces nos olvidamos la tercera. La primera es Ujú. sistema privado, sistema público, y lo que nos olvidamos es que si tú lees la constitución, el artículo 11
señala literalmente, hay sistema de pensiones privado, público y mixto. Esa palabra mixta no está usada en el país. Un país tan comunista como es China y un país tan liberal como lo era Chile, han comenzado ahora a ser mixtas, porque se dieron cuenta que dejar de lado el privado y absolutamente el público, a veces los extremos no son beneficiosos. China, un gran país, Chile, otro país que es referente de muchos ejemplos en un momento determinado, han ido por esa línea, la mixta. Y la pregunta es, ¿por qué pusimos en la Constitución el sistema de pensiones mixto? No No, lo hemos aplicado. pero vamos, o sea, muchas partes de la Constitución, como este caso particular, son de desarrollo, ¿no? Entonces, la Constitución necesita una norma de rango legal constitucional Pero ya que la tenemos la desarrolle. base. Tenemos la base, lo cual no lo hemos ejecutado. Y sería muy bueno porque precisamente con esta ley que han aprobado la reforma de la AFP, definitivamente estamos yendo por un sentido mixto, Ujú. porque el sentido mixto nos lleva a que definitivamente al haberle dado al privado, ha contribuido que ellos siempre ganaban y el aportante no Pero ganaba. le parece propio, si le hago en la consulta, ¿no? Porque claro, todo el desarrollo normativo tiene un costo, ¿no? Y ese costo va a suponer básicamente del impuesto se subvencione una parte de la jubilación de una persona que no logró el límite de contribución o en su defecto que no trabajó. Entonces, debería en efecto esa solidaridad pasar no tan solo para los aportes directos para construcciones, hospitales, seguridad, además para pasar del impuesto directo para seguridad social. Esa es la discusión de fondo. No es equitativa, definitivamente, porque con esta reforma de la AFP, de cómo va a terminar es, daría a entender que quien consume más va a tener una mejor pensión. Si por ese lado estás viendo la pensión, porque esta reforma es, con tu mismo consumo vas a ir ahorrando para tu pensión. Va a haber personas que van a consumir menos. Una persona que no tiene más capacidad adquisitiva va a tener que consumir menos y por lo tanto va a tener que facturar y Claro, pero en el otro extremo está que va a haber una pensión mínima. Y esa pensión mínima va a ser coberturada. Son dos sentidos. Entonces, esa pensión mínima va a ser subsidiada finalmente por el Estado. Y el fondo del Estado, el fondo público, parte de un sistema contributivo tributario. pero esa parte contributiva mínima ya se viene desarrollando en muchos países, porque el Estado, no olvidemos que debe también buscar un fin solidario con sus ciudadanos, porque ¿para qué se produce? ¿Para qué se gana? Definitivamente no para repartir todo, pero hay que pensar en un grupo que va a terminar jubilándose y ese grupo hay que ir pensando como solidarios en lo que se le va a venir a ellos. Pueden ser ellos solamente responsables que llegaron a la jubilación y no tuvieron lo que debieron tener como una pensión mínima. Podría ser, pero como Estado también no olvidemos que tenemos que ser colaboradores de que ellos vayan a tener una vejez digna. Esa parte humana muchas veces nosotros dejamos de lado y nos evitamos con estos tipos de desembolsos de AFP, de ONP que quieren No, es liberar. que ya fracasó. O sea, el fondo privado ya no tiene recaudación. Eh, La FP privada ya fracasó. O sea, va 5 años con rentabilidad negativa. No, 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 rentabilidad negativa no Sí, va, sí, no. sí, sí. La rentabilidad que tiene en los últimos meses, en los últimos 2 años, ha mejorado. Sí podemos hablar de una negativa cuando hubo el COVID, definitivamente, ¿no? No, pero lo hay, doctor. O sea, si usted hace la Eh, fórmula final entre la rentabilidad que tienen los aportantes versus las comisiones que han sido cobradas, es negativa. Y además tiene que agregarle algo importante, que quizá no se ha visto en el cálculo final, es la actualización monetaria. Entonces, la bueno, actualización monetaria está haciendo una pérdida enorme. si hablamos de los contribuyentes que han tenido ingresos medios de 2.000 para abajo, definitivamente no es nada, hasta 3.000 para abajo, no es nada conveniente estar en un FP más aún en tu retiro. O Claro. sea, esas personas ni esperen que van a recibir una pensión ni siquiera mínima, Ujú. pero con la reforma que está pasando, obviamente la Y, pensión que va a y bajar, fíjese, obviamente es una responsabilidad y política. fíjese el sinsentido, ¿no? O sea, si la formalidad en el Perú es 26%, de ese 26%, ¿qué grueso gana el mínimo? ¿El 22, 23? Habría que verlo, ¿cierto? Lo que pasa es que también en el tema de la informalidad, obviamente los ingresos a veces son mucho mayores que la formalidad. O sea, eso a veces no lo vemos, porque muchas veces estas Claro. personas prefieren la informalidad porque tienen un mejor ingreso, porque no quieren contribuir justamente a la aportación ni al impuesto.
Claro, de salud que parece sin sentido, ¿no? Bueno, Que parece, digo. sí, no, pero es básico. Si no hay salud quiebra, si no tiene esos aportes de la clase media para arriba, ¿no? Ujú. Porque ellos son los que mantienen Hacen la pirámide, ¿no? ellos son los que mantienen salud, ¿no? Sinceramente, ¿no? Y allí justo viene ese tema, ¿no? Y es un tema que tiene más aristas, ¿no? O sea, si se ve tan solo la parte laboral, es un entendimiento parcial, ¿no? Justo le hacía la misma pregunta al doctor Calonge, lo estuve aquí también Ujú. como invitado, fue un gusto tener con él una conversación, y le decía, oiga, la ley, la 728 es ley de productividad y competitividad laboral. Es decir, tenía un enfoque también empresarial, ¿cierto? Un enfoque industrial, un enfoque de trabajo, de empresa, ¿no? Antes que trabajo. Entonces, eh, el factor de promoción del trabajo es antes un tema de promoción de la industria, de la empresa, ¿no? Y este sistema mixto que se pensaba de hacer un tránsito, la formalización, por ejemplo, con las MIPES, que era un régimen o estos regímenes especiales que se han ido formando, que exoneran, por ejemplo, de renta, tenía un sentido, pero las fórmulas no funcionan, o sea, no ha, ha cambiado un poco se ha reducido la brecha de pobreza, sí, que tiene mucha incidencia con el trabajo, pero no se ha reducido la brecha de informalidad. Entonces, los incentivos tributarios del Estado y los incentivos laborales en el marco normativo laboral no funcionan. ¿Qué es lo que está pasando? Y de hecho, esta ley de la 728 se dio antes de la Constitución. Ah, La Constitución es del 93. La ley 728 es del 91, del y la, mismo gobierno. del mismo gobierno Fujimori. La pregunta es, ¿y por qué no funcionó esta ley? Esta ley funcionó en su momento muy bien porque permitió desligarse del trabajador no productivo, que obviamente generó un abuso del derecho de parte de los empleadores porque esta ley permitía poder despedir a cualquier trabajador bajo el argumento que el empleador decidiese y Y lo solamente indemnizaba. le indemnizaba un tope máximo de 12 remuneraciones. Entonces, en la década del 90, esta ley fue una copia y pega de normas utilizadas en Estados Unidos, en Europa y en muchos países Ujú. que dijeron, bueno, ahora puedo llegar a invertir y si no tengo trabajadores productivos, obviamente paso a desligarlos. Pero en el año 2001, creo que tú lo sabes muy bien, hay una sentencia histórica del Tribunal Constitucional, En caso telefónico. ¿no? Ese caso Telefónica permitió que ya un empleador no puede despedir. Entonces, la norma que nació como ley de productividad perdió todo sentido, porque ya lo amarró en base a una protección al derecho del trabajo y quizás somos uno de los pocos países en el mundo que el trabajador tiene esa ventaja ante un despido, tiene la opción o pedir una indemnización o pedir una reposición. Se ha visto que todos piden indemnización. Sin ir muy lejos, Ecuador, ¿no? Es un país del norte donde los empresarios que vienen a invertir acá, cuando vienen hace muchos años, ellos dicen, bueno, invierto y si no me gusta el trabajador, Exacto. lo saco al vencimiento de su contrato, no arbitrar. Y si pienso sacarlo antes del vencimiento de su contrato, debería pagarle pues, una indemnización como suele pasar en el norte. O sea, no estamos muy lejos. Ecuador. Pero yo con una realidad que aquí en Perú el trabajador tiene esa protección Y el otro, reconocida por TC, ¿no? y el otro tema es que la contratación modal es una locura. O sea, ¿cómo sustentas la causa objetiva? O sea, tienes que trabajar un informe, tienes que documentar. Es otra, y el riesgo de la desnaturalización está ahí. O sea, asoma, estás mirando de ladito. Y el peligro y el costo, la incertidumbre de un empresario es compleja, ¿no? Justo hay un problema que no se quiere decir porque quizás suene incómodo, pero hay que decirlo. En el Estado es el mayor empleador del Perú. Sí, sí, Eso es evidente. cierto, hay que decirlo, ¿no? Y luego de eso, eh, un gran grupo de trabajadores en el sector público y a otro tanto en el privado tienen una protección ante el despido que muchas veces no tiene sentido. Hasta ahora, y sigo revisando, seguramente usted sí lo tiene, ¿cómo es que determinas que un trabajador no es productivo? Por esa causal, Idelso, han habido despidos, considero que de 100 despidos que puedan haber existido por el motivo, recordemos primero que
Solo para despedir a los trabajadores, en términos generales, hay dos causales, conducta y capacidad. ¿No? Producción. La capacidad, obviamente, es la producción. Despedir a personas por capacidad, la tendencia es probarlo, si produjo o no produjo en un mes determinado, en un mes determinado. La interpretación siempre va a ser protectora. O sea, de 100 personas que hayan sido despedidos por baja productividad, yo creo que tienen 90% de posibilidades de ganar. Pero hay algo interesante que acaba de decir sobre el empleo en el sector público. Hace unas semanas acaba de salir una sentencia hasta vinculante Que cabe. Y mató que a Huatuco. inclusive, exacto, ¿no? Mató a Huatuco. Huatuco tácitamente desapareció. Ujú, Ahora pueden regresar los trabajadores, pero con una reposición provisional hasta que haya un concurso. Y el problema es que en el Estado no hay concursos públicos. ujú. No hay concurso público para nombramiento porque no tienen capacidad de gasto. Usted ya ha tocado también experiencia en el sector público. ¿Cuántas empresas o, bueno, instituciones públicas tienen un CAP y un PAP bien alineado con su realidad? Eh, Pocas, ¿cierto? Pocas o definitivamente, casi ninguna. puedo hablar en nombre de la universidad, puedo hablar de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que es una de las pocas instituciones que tiene su CAP y su PAP alineado, porque el licenciamiento Los obligó. fue lo mejor que le haya pasado quizás a Pedro. Esto va a sonar muy fuerte, pero fue lo mejor porque le dijo, Claro, le dieron. estás errado en esto, en esto, en esto, así que tienes Y, que y de verdad, continuar. doctor, se dice mucho. Le dieron la ayudadita, o sea, le dieron más tiempo, le ampliaron los plazos. ¿No? Los plazos son establecidos, simplemente que el equipo que el rector actualmente lidera, definitivamente se metieron al 24/7, de día y de noche trabajaron y se cumplió una meta. Con calidad, tú no puedes pasarlo por agua tibia. Ojo, condiciones mínimas. ¿Qué significa eso? O sea, que no eres lo mejor, simplemente pasaste con 11. Ujú. Ahora tienes que subir, ¿no? Y de aquí a acá Sunedo se apagó, ¿no? Antes Sunedo era protagonista. No olvidemos que entraron, bueno, no me gusta hablar mucho de política, pero no olvidemos que No, es que un abogado que no entiende de política o que no no, lo quiere decir. públicamente no suelo hacerlo por un tema de que particularizar es generar conflictos que no No, va no, o mi sea, estilo es por en ahí. términos generales. Yo no, Ah, yo no indico. definitivamente SUNEDU, pues, al politizarse con situaciones donde partidos políticos que tienen intereses o conflictos con sus universidades denegadas o querer ir parte de, y al haber introducido alfiles ahí, definitivamente bajó totalmente la supervisión de la calidad, que la flexibilización en base a esa autonomía que muchas universidades en algún tiempo representaba, que era sinónimo de ir contra la constitución, contra la ley, contra las normas. ¿Y cuál era el fundamento? Autonomía. Entonces, en nombre de la autonomía, puedo hacer lo que se me da la gana, ¿no? Yo creo que en todo hay proporcionalidad, hay un punto de Sí, encuentro, lo que ¿no? sucede es que avasalló el término autonomía en lo que nosotros los abogados llamamos el abuso del derecho. O sea, el Ujú. abuso del derecho se fue más allá con el nombre de autonomía. Pero también hay un tema que ya tocaste universidades, la precarización del sistema universitario en cuanto a los docentes. Hoy en día existe cantidad de docentes universitarios que ganan un sueldo muy por debajo de un estándar de otros profesionales y son profesores de universidades. Hay un libro excelente de un gran amigo de Javier Espinosa, ¿no? O sea, la precarización de la docencia universitaria. Hoy en día existen tanta cantidad de docentes universitarios que tienen unos sueldos donde otros profesionales perciben muchísimo más. Yo creo que ya es una especie, como se llamaría, pues, vocación de servicio de ser docente universitario. No, y ese es otro sin sentido, ¿no? Porque, o sea, todo está conectado. La industria requiere investigación, la industria requiere personas empleables, ¿no? O sea, profesionales, técnicos. Y allí arranca el consumo y despega el mercado de ser tan solo primario, productor, ¿no? Entonces, eh, en mi concepción, a mí me queda muy claro, y ese era uno de los componentes de la condición, creo que el componente 6 o 7 era el tema de investigación, ¿no? Entonces, eh, yo no veo estudios serios más allá de un artículo. Yo sé que para un abogado un artículo es una investigación, pero evidentemente para una ingeniería, para una
ciencia médica, un artículo no es mucho, requiere una investigación aplicada, ¿cierto? Una investigación experimental, no tan solo, no tan solo cuantitativa, ¿no? Entonces, perdón, no tan solo cualitativa. En ese sentido, eh, de verdad, el componente de investigación que es tan relevante, si uno lo mira con un poco de atención, ha sucedido en SUNEDU. SUNEDU ha exigido con la ley que impulsó este general Mora definitivamente a un cambio total, ¿no? Inclusive hay más investigaciones, claro, siguen siendo las mismas universidades con cantidad que con calidad, ¿no? Pero si yo, obviamente ese es el sentido hoy en día de la ley universitaria. Inclusive SUNEDU impulsó eso hasta hace 3 4 años. Hoy en día se supone que tienen un margen para otra etapa más que deben tener. Pero sí te puedo decir, Ederso, y te invito que te des una vuelta por la Universidad Pedro Ruiz Gallo y a todos los que han sido egresados de la Pedro y a cualquiera que tiene los mejores laboratorios, la Pedro Ruiz Gallo, tiene tecnología, tiene edificaciones. No digo que es la solución a una mejor universidad que esperamos, eh, pero te puedo decir que tiene todo para ya ser el lanzamiento a seguir siendo una mejor que lo fue hace muchísimos años. Y no digo que dejó de serlo, sino que los problemas internos, faltas de algunas operaciones conllevó a donde llegó. Toco temas, los temas incómodos son los temas que realmente importan. Es mi lectura, quizá pueda equivocarme. Eh, Hay dos temas en particulares. Y las certificaciones son auditables, vamos, en tiempos específicos. Por ejemplo, una empresa certificada audita cada año o cada 2 años, ¿cierto? Entonces, SUNEDU no tiene este proceso tan específico, tan específico. Los docentes también deberían ser reevaluados, ¿no? Los docentes universitarios. Y es un tema por cuestionar, o sea, entonces, y viene muy unido a la productividad, nuevamente, o sea, hay esta disparidad, ¿no? Esta exigencia hacia el empleador de cumplir condiciones, obligaciones, pero vamos, y la exigencia con el otro lado, entonces, ¿qué cree que debería suceder para cuanto menos mantener esas condiciones? ¿Se puede mantener esas condiciones con docentes que no hacen mucho por actualizarse, con un mercado que cada vez exige mayor velocidad, calidad de conocimiento y con docentes que la verdad en algunos casos, y sé que son muy particulares, hay otros que sí tienen otra cuestión, no voy a meter a todos en el mismo saco, pero que en efecto merece una revaluación tanto a nivel de docencia como en institución propia? La ley universitaria tiene su mismo control de calidad a través de la figura que se llama la ratificación del docente. Los docentes cada 7 años, cada 5 años, cada 3 años deben pasar por una evaluación para medir si pueden ser ratificados o no, como sucede con los jueces, ¿no? Cada ¿Mm? cierto tiempo. Pero, y de eso comento que lamentablemente el Congreso ha aprobado una ley con estos congresistas que tenemos, ¿Mm? que ya no se necesita que ellos sean, pues, basta una ratificación y suficiente, y un ascenso suficiente. Eso es lo que llaman la contrarreforma universitaria, porque han comenzado a flexibilizar niveles como esto, ¿no? Obviamente muchos docentes están fastidiados porque día a día se esfuerzan. Había una ley que señalaba, perdón, la ley universitaria, que si no tienes maestría, no tienes doctorado, no ocupas los puestos de categorías de docente principal asociado. El Congreso se encargó de decir, no, basta tu experiencia. Es decir, si durante 20 años has sido simplemente un dictador de clases, Ujú. pero no te has capacitado, no has innovado, no te has modernizado o ampliado tu horizonte, definitivamente vas a seguir enseñando. Este es el Congreso que lo llama las leyes contra reforma, ¿no? Justo conversaba también con el doctor Yarlaque, con el doctor Percy, y decía el mismo tema, ¿no? Estos últimos 4 años se ha hablado de todo excepto de lo importante en el Congreso, ¿no? Sí, Sí, sí. entonces el tema de educación es evidentemente un proyecto a mediano plazo, ¿no? O sea, se trabaja en esta generación, se espera 5 años y luego se esperan unos 5 años para nuevas empresas. Esa es la realidad. Entonces, y claro, sin ser tan críticos, tan solo en la ventana de crítica,
¿Qué cree que podemos ser nosotros, los abogados, el medio, la sociedad, para poder cambiar esto, ¿no? Sobre todo en un contexto en que la educación universitaria se está haciendo tan mercantil, ¿no? Bueno, hemos perdido protagonismo y de eso, si te das cuenta, como abogados, si queremos sumar a un crecimiento, nuestra orden, que es el Colegio de Abogados, Le tenía el definitivamente, doctor Rodas, ¿eh? eh, pero también no podemos decir las cosas como son. En los últimos, el doctor Vargas, una excelente persona, pero bueno, simplemente considero que no hubo la trascendencia, ¿no? Es una excelente persona, esa trascendencia de una orden que debe ser el protagonismo adecuado a los cambios tecnológicos, sociales. Anterior a ello, al presidente del Congreso, que es el doctor Balcázar, ¿no? Ha sido decano, Presidente de funciones, ¿eh? yo lo llamo presidente del Congreso, porque el Congreso, o no sé que si alguien lo eligió, para mí es el presidente del Congreso, ¿no? Que lo Sí, llamen, además. sí, es presidente del Congreso, y bueno, y esos son los decanos que hemos tenido, y siento que el colegio ha perdido pues participación, porque el protagonista de una orden creo que exige que debe ser alguien que pise tierra en el día a día. No digo que no pisan tierra ellos, pero debe ser alguien que camine, vea la realidad, vea una visión que necesitan los abogados. Tenemos una orden que se ha quedado en el tiempo, una orden que es un grupo social pequeño, pero que no trasciende para los demás abogados, ¿no? Así que yo creo que hay mucho que hacer. Tengo una reunión con el doctor Rodas el martes. Ujú. Y tenemos que tener pues un centro de convenciones, un centro de recreamiento. No es una cosa de otro mundo, Delso. Yo, Es la- yo, yo le cuento y yo le digo mi opinión muy personal, quizá hierre, pero yo creo que si uno quiere centro de convenciones, ándate al yoga. Pues. Los colegios profesionales son para dos cosas, desde mi lectura, doctor, quizá me equivoque. Lo primero es para capacitaciones de calidad. O sea, el colegio ese es tiene que un, traer a un ponente internacional, alguien que yo no pueda pagarle en la esquina. ¿Sí? Lo subvenciona parcialmente el colegio. Y lo segundo es para que tenga representación. Oye, alza la voz, por ejemplo, con la reforma de la ley universitaria, que incidentemente tiene o cambia con las reformas, por ejemplo, a la ley de la magistratura, ¿no? A la ley de la carrera pública magisterial. Por ejemplo, me parece eso. Pero todo lo demás, doctor, me parece accessorio. Es mi lectura. claro, porque tenemos 9 hectáreas, donde en 9 hectáreas, solo en 3 hectáreas, haciendo un centro de esparcimiento, es un centro de convenciones, simplemente un espacio pequeño, más presentable, más adecuado, más ecológico a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos un espacio que definitivamente ni siquiera cautiva a un curso de enseñanza, como tú dices. Un centro de convenciones, simplemente adecuarlo con nuestro espacio de esparcimiento de 2 hectáreas, porque tener 4, 5, 6, el mantenimiento es caro. Y el resto proyectar una especie social, porque no olvidemos que el tema social siempre para mí como institución es más fácil de brindar que uno solo. Ah, claro. O sea, es más fácil para una institución llamada Colegio de Abogados proyectarse en un terreno, sacar lotes de Así, terreno o darles en monto social, como han hecho los policías, o han el hecho colegio de ingenieros. organizaciones, colegio de ingenieros, colegio de médicos, colegio de profesores, Ese es el intro. y uno dice, Yo, ¿los yo, abogados no podemos hacer eso? yo, Claro que yo, sí. yo creería así como envían oficios para ser curadores procesales, deberían enviar un oficio. Doctor Palomino, este es un caso social, asúmalo. Le ofrezco esto. Si no está de acuerdo, asúmalo otro. Yo creería que un abogado por obligación debería asumir por lo menos un caso social al año. Pero bueno, eso es una cuestión ética de cada uno, no tanto de obligación. Pero, Sí, pero el colegio lo podría promover. también para buscar un poco el sentido ético que debe tener todo abogado. Pero eso yo creo que es obligación innata de cada abogado. Yo creo que muchos buenos profesionales sí lo han hecho. O sea, es algo innato que debe ser el tema social. No, No claro. todo va a ser cobro, ¿no? Yo creo que muchos estudios, estoy seguro que tú lo has hecho, porque Lo regular, doctor. es lo normal. O sea, gano por un caso y viene otra situación donde no se debe cobrar, ¿no? Doctor, la conversación es fructífera, sin embargo los tiempos nos acotan. Eh, Ahora es la penúltima sección, es una pregunta de usted hacia mí. Sí, yo quisiera más bien saber tu visión que tienes de la
abogado, porque veo que estás yendo con una sintonía de que justamente es lo que quiere el abogado, ¿no? Hoy en día va a crecer tanto con las proyecciones que tenemos del puerto, de las autopistas, Ujú. de Olmos y todo lo que se está creciendo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en tus entrevistas al abogado? Sí, o sea, en realidad Conexus nace por esto, ¿no? Por entender más al contexto. Un asesor, un abogado es primero asesor, porque primero es una lectura del caso, una lectura de la situación y sobre eso va entendiendo el contexto. Entonces, entender al cliente, entender un empresario, por ejemplo, entender otro abogado que tiene inclinación o especialidad en una práctica específica, genera una visión más amplificada, ¿no? Y esa visión permite entender que el derecho sucede en la realidad. Entender, creer que el derecho es el código, creer que el derecho es la audiencia, es una lectura particular. Yo estoy cansado particularmente y con tristeza de encontrar cada vez más, y lo digo con tristeza, de entender que los auxiliares judiciales, en el Ministerio Público, en el juzgado, no entienden que hay un tema social y entienden más que es un papel, que es un procedimiento, que es un proceso. Entonces, yo digo, oye, ¿de verdad un abogado no se da cuenta que está trabajando en un engranaje, que es parte de un engranaje social? ¿Por qué no entiende que hay más allá de... Yo sinceramente creo que un abogado debe ser una herramienta de solución. Y no tengo ningún sentido de verlo mal que nosotros seamos una herramienta para solucionar. Entonces, justo en LegalOps se ha abierto mucho la expresión partner legal. O sea, y el partner legal es el que ya llega a entender qué es lo que necesita el gerente, qué es lo que necesita vamos, en su caso, el rector, cuál es su visión, cómo entiende él, cómo entiende, por ejemplo, un alcalde cuando tocara la oportunidad, cómo entiende la circunstancia un decisor, cómo entiende la administración, cómo entiende los stakeholders, ¿no? Es decir, los clientes, por ejemplo, los proveedores, y cuando ya tienes entendimiento y ve que es una herramienta, ve que es un medio solucionador, su vista cambia. Entonces, en ese punto llega a entender, oye, sí, tengo que aprender este conocimiento, tengo que aprender por aquí, por allá, y esto me da una solución más específica. Pero tu experiencia es sector privado o sector público, porque creo que últimamente estuviste en la municipalidad en unos años anteriores. Sí, claro, no tengo experiencia pública y privada. Claro, ¿no? Público, por eso tienes una visión más amplia de la experiencia del abogado. Claro, en realidad, justo me hacía la pregunta César Torres, ¿no? ¿Cómo ves esto que no sea corporativo, que no haya muchos estudios con muchas especialidades? Yo creo en la especialización, me parece muy importante, ¿no? Pero me parece también muy importante el holismo, ¿no? El entender la visión, el tener un contexto ampliado. El contexto ampliado te permite dar con más certeza la solución. Y la solución no es la que uno piensa como abogado, es la solución que necesita el usuario, el cliente, el gerente, el representante de la empresa, el titular de la entidad. Entonces, ese entendimiento es lo que ha ido formando con Nexus, por ejemplo, y lo que me ha hecho en el tiempo establecer otras lógicas, ¿no? Por ejemplo, nadie exige en Chiclayo, hasta donde tengo conocimiento, no hay ningún estudio inscrito en el colegio como estudio. No hay una visión para que un estudio certifique procesos. Oiga, nosotros los abogados manejamos mucha información sensible, ¿por qué no tenemos un ISO de seguridad de la información? Tú tienes el ISO, tengo entendido, ¿no? Tu El, estudio. sí, el 9001 y el 37001. Y ya me di cuenta, o ¿Y el sea, 37001 de qué es? anticorrupción. Ah, es que mucha gente no lo sabe, No, no, ¿no? sí, claro, claro. Y de eso, ¿y tú cómo, y si alguien te preguntara, ¿en qué te definirías como especialista? Uf, yo creo que Porque uno suele saber algo un poquito más de otra cosa, porque, pero yo creo que busco ser más facilitador legal. ¿Sí? Y ahora, si me preguntan temas de experticias, he visto temas civiles, penales, laborales. En algún momento nos ha tocado estar en algún litigio, doctor, asesorado universidades también. Entonces, con la bendición de Dios he tenido varias áreas de prácticas. Y claro, ¿y la docencia? ¿No, no te eh, llama la docencia? de verdad que me llama, doctor, pero digo, oye, vamos de proyecto en proyecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, me importa mucho ir por estos espacios, generar los espacios sociales apropiados
y ir partiendo, ¿no? No me cierro a las posibilidades, pero creo que lo primero, doctor, es hacer esto, ¿no? Hacer comunidad. ¿Por qué no hablar entre abogados, no? O sea, eh, eh, transmitir perspectivas, entendimientos, me parece magnífico, ¿no? Entonces, pero alguien tiene que ser el clic y decir, oye, hay algo más allá del derecho. A mí me pareció, hay un libro que es magnífico, que se llama Piensa lento, piensa rápido, Coleman, y él es un psicólogo que economista, Premio ganó, Nobel de Economía. sí, y es magnífico, y finalmente el conocimiento, el análisis, cuando leí ese libro, ya había leído el análisis económico del derecho, y decía, oye, ¿por qué tan solo se integra el derecho con la economía? ¿Por qué no integrarlo? Análisis económico de derecho, ¿lo diste en la universidad? Claro, ¿Quién claro. te enseñó? No sé, ya ¿No no recuerdas? recuerdo, o sea, Es lo primero que le digo en derecho, ¿no? Oye, tienen que leer análisis económico de derecho. no, claro. Y luego me fui dando cuenta que también se vinculaba con contabilidad, con procesos. Por ejemplo, me acaba de hablar de PMI, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un BMP, ¿no? Las certificaciones son propias. Uno ya entiende, por ejemplo, que en contratos con proveedores hay que tener algunas certificaciones, algunos procesos. Imagínese, doctor, que las funciones en un contrato de trabajo, imagínense esas diseñadas en un flujograma de procesos. Imagínenlo. ¿Y por qué no ser parte de un anexo allí? Entonces, es una apertura de entendimiento y es muy interesante y hace más enriquecedor, vamos, hace más divertido, más apasionante entender que el derecho es parte de todo, ¿no? El derecho no es una isla, no es chiquito, ¿no? Es muy relacionable. Y esas reuniones de abogados, ¿qué te parece? O sea, normalmente los abogados se reúnen, suelen decir los empresarios, reúnes a muchos abogados y hay soluciones. ¿Te ha Generalmente, pasado? generalmente no. Bueno, las conversaciones que tengo con los clientes, con los gerentes, eh, en algunas oportunidades sí me ha tocado equipos con otros abogados, pero regularmente el pragmatismo está muchas veces lejano del derecho, ¿no? En el tiempo eso se va formando. Y bien, bien, doctor. Finalmente le dejo un espacio, esa es su cámara, para que usted pueda expresar a su comunidad lo que tenga bien, ¿no? Oye, Diego, te agradezco por la entrevista. Quizás por la hora uno está un poco más cansado que de costumbre. Es viernes. Y bueno, esperar estas oportunidades. Sigue así. Espero voy a invitar a muchos amigos a que estas conversaciones, bueno, no es el momento, pero antes del backstage hemos hablado de filosofía, literatura, me encantó pensar, tengo muchos amigos que me da gusto hablar siempre de literatura, filosofía, derecho,